del siglo XXI no son las aulas de décadas pasadas. Han cambiado los actores, ha cambiado el perfil de los alumnos. La pregunta es, ¿los profesores están capacitados para encarar estos escenarios cada vez más complejos en los cuales se ha introducido la nueva herramienta que es la inteligencia artificial? Para intentar resolver esta interrogante nos acompañan en esta mesa el economista Héctor Santiago López Zurita, él es PhD, vicerrector académico de la Universidad Técnica de Ambato, para quien pido un fuerte aplauso. Saludamos también al doctor César Augusto Cardoso, vicerrector académico de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Perú, que nos acompaña de manera virtual. Ahí lo vemos también, nos saluda, le enviamos un fuerte aplauso desde el Ecuador, doctor Cardoso. Saludamos al doctor Emilio Oñate Vera, vicerrector académico de la Universidad Central de Chile, a quien también le enviamos un fuerte aplauso desde Quito, Ecuador. Y saludamos al doctor Álvaro Mombrú, rector de la Universidad Nacional de la República de Uruguay. Un fuerte aplauso para él también, bienvenido. Y tengo el agrado de presentar a quien va a presidir y moderar la sesión, el doctor Rafael Puyol, presidente de UNIR España. Bienvenido. Iniciamos así con la primera mesa redonda. Doctor Puyol. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar esta mesa con un saludo muy cordial a los panelistas que nos van a acompañar, a los que están presentes, nos quedamos usted y yo aquí en solitario, como a los que nos acompañan virtualmente. Ya han sido presentados por el introductor y, por lo tanto, lo único que yo pretendo es agradecerles su presencia esta tarde con nosotros. 3 de los 4 intervinientes son vicerrectores académicos y yo, antes de ser rector, fui vicerrector académico. Por lo tanto, tengo una cierta debilidad por los vicerrectores académicos y suelo decir que la única ventaja de ser rector es no ser vicerrector académico de una universidad. Vamos a iniciar esta mesa con una afirmación que todos compartirán. La inteligencia artificial generativa está jugando un papel en todas las actividades universitarias y muy particularmente en la docencia, en la investigación y en la transferencia. Esta mesa se va a ocupar de la primera de esas actividades, las actividades docentes. Y me van a permitir que en una introducción muy breve yo destaque algunas de las ventajas que tiene la inteligencia artificial en este ámbito concreto. Citaría en primer lugar el aprendizaje adaptativo. Es el método que utiliza la tecnología para personalizar la experiencia de aprendizaje en función de las necesidades específicas de cada estudiante. Yo recuerdo haber leído en este sentido que una universidad, como es la Universidad Estatal de Arizona, ha desarrollado el primer grado de biología basado en el aprendizaje adaptativo. Y los resultados obtenidos son verdaderamente espectaculares. Un aumento del 24% en la tasa de aprobados y una disminución del 90% en las tasas de abandono escolar. En segundo lugar, citaría las tutorías inteligentes. Un sistema de este tipo, como todos sabemos, busca emular los beneficios de un tutor humano a través de la tecnología, proporcionando una experiencia de aprendizaje igualmente adaptativo, personalizado y de gran eficacia.
Existe ya una cantidad de asistentes virtuales, de chatbots, que liberan al docente de algunas tareas rutinarias y administrativas y le permiten dedicarse a lo realmente importante, a labores más complejas de las que todos nos beneficiamos. En tercer lugar, citaría el uso de los modelos LLM, Large Language Models, como el ChatGPT en sus diferentes versiones, o el Gemini o el eTutor, que ayudan a los estudiantes a mejorar la comprensión de las materias que deben asimilar. Y mencionaría otras ventajas para el estudiantado, como son el hecho de que algunos chatbots alimentados por la inteligencia artificial juegan un papel crucial en la identificación temprana de estudiantes que pueden tener alguna situación de vulnerabilidad emocional, ayudándoles a resolver sus problemas. También pueden ayudar a los estudiantes extranjeros mediante herramientas de transcripción de idiomas. Para mejorar la calidad del proceso educativo y garantizar un buen resultado, hay propuestas que plantean intervenir en dos áreas: el trabajo del profesor y el trabajo del estudiante. Este es el caso de una herramienta que, a título de ejemplo, yo les quiero traer esta tarde aquí, a modo introductorio. Es la herramienta llamada eTutor, que representa las siguientes funcionalidades. Fíjense todas las cosas que es capaz de hacer dicha herramienta. Resumir un texto. Por favor, en beneficio de la sesión les ruego que guarden un poquito de silencio, porque se oye desde aquí muchísimo rumor, sobre todo en la parte trasera. Gracias. Resumir un texto, obtener las ideas claves de ese texto, realizar esquemas, ampliar ese texto, obtener la bibliografía del mismo, examinar a base de tipo test del texto, pruebas de verdadero o falso, juego en grupo, traducción del texto, palabras clave contenidas en él, explicar el texto a un niño, criticarlo, evaluarlo, completarlo, contraargumentarlo. Y para el profesor, preparar exámenes, evaluar trabajos de los alumnos, hacer resúmenes introductorios a temas, adaptar documentación a distintos niveles de comprensión, traducir y revisar gramaticalmente, creación de propuestas didácticas sobre temas y contenidos del programa educativo. Yo creo que no cabe la menor duda de la utilidad de la inteligencia artificial en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, su uso no está exento, lo sabemos todos, de riesgos, como son los sesgos presentes en los algoritmos, el aumento de las desigualdades educativas debido a la disparidad en el acceso a los dispositivos y a las conexiones, el uso que se da a los datos relativos a las personas o a las instituciones, o la posibilidad de crear información falsa. También se ha señalado la posibilidad de que la inteligencia artificial produzca una falta de originalidad debido a la producción masiva a través del consumo y análisis de datos. De esta manera, distintos agentes podrían ofrecer respuestas similares a preguntas parecidas. Nadie puede dudar del papel que la inteligencia artificial va a jugar en la educación, tanto presencial como virtual. Pero su éxito dependerá de una integración ética y equilibrada,
que busque complementar y no sustituir las capacidades humanas fundamentales como puedan ser la creatividad, la empatía o el pensamiento crítico. Y tras estas palabras breves introductorias vamos a entrar en diálogo con nuestros panelistas. Yo les iré formulando algunas cuestiones y sucesivamente ellos podrán ir dando las respuestas que consideren convenientes. Mi primera cuestión que planteo a los tres panelistas es: en un estudio realizado en Estados Unidos se pone de manifiesto la existencia de una brecha entre los profesores y los alumnos en cuanto al uso de la inteligencia artificial. Los estudiantes la utilizan de una manera habitual. Sin embargo, tan solo un 25% de los profesores la emplea. Mi pregunta es: en sus países, en los tres países de nuestros panelistas, ¿consideran que ocurre lo mismo? Empezamos por nuestro vicerrector. Gracias. Muy buenas tardes con todos, a las autoridades presentes, colegas, estudiantes. Bueno, yo creo que es tanto como la realidad de Estados Unidos o aún un poco más en el caso del Ecuador. Si bien no tenemos una información oficial de estadísticas que nos digan esto, los foros académicos, las conversaciones con otros vicerrectores nos pueden dejar ver que la brecha puede ser incluso más grande para el año anterior, el 2024 que se menciona, porque de nuestras evaluaciones, aunque no sean de carácter formal, al menos el 90% de estudiantes del año pasado ya estaban utilizando inteligencia artificial, mientras que los docentes muy poco. Es muy raro que la hayan ocupado, precisamente por algo que mencionó la doctora Arteaga, porque tenemos una brecha. Mientras unos nacieron con este tipo de tecnología, otros estamos migrando. En este sentido, ¿qué es lo que estamos haciendo las universidades ecuatorianas? Pues buscando qué es lo que pasa. ¿Qué podemos ver? Que los estudiantes con formación, o sea, aprendan de forma guiada o no, entran, se atreven a hacerlo, mientras que los profesores somos más tímidos en hacerlo. Entonces, ¿qué estamos haciendo las universidades ecuatorianas? Ya el año pasado tuvimos nosotros 2 o 3 experiencias de capacitación a nuestros profesores. Una precisamente fue con UNIR, hace algo más de un año, y hemos hecho ya hemos incluido en nuestros planes de capacitación continua a nuestros profesores las herramientas para que vayamos cubriendo esta brecha. Pero yo creo que la realidad es igual a la de Estados Unidos o incluso fue una brecha un poco mayor que estamos tratando de cubrir en el Ecuador. Muchas gracias. Y en Perú, César Augusto, ¿qué sucede? Muy buenas tardes. En primer lugar, muy generosos por la invitación y dar participación a una universidad influyente del norte del país, como es la Universidad Nacional de Putumayo. Por mi intermedio, mi reconocimiento y gratitud al doctor Manuel Herrera por darnos esta oportunidad. El Perú no es ajeno a la influencia del desarrollo de la tecnología, de manera tal que a las estadísticas del Ministerio de Educación, el 73% de estudiantes hacen uso de las diferentes herramientas de la inteligencia artificial, algo mucho más trascendente. Estamos preocupados por el desarrollo de esta tecnología y eso se puede demostrar el hecho de que en el año 2023 se aprobó la Ley 31814, por el cual se promueve el uso de la inteligencia artificial a favor del desarrollo económico y social. Lo que va de este año, Minedo ha capacitado masivamente a un conjunto de docentes. Por las estadísticas del Minedo o Ministerio de Educación,
Este año a la fecha se han capacitado alrededor de 87.000 docentes. ¿Cuál es la postura institucional frente a este acontecimiento abrumador? En primer lugar, las universidades, y de manera particular la nuestra, no la podemos ignorar, no la podemos prohibir, sí supervisarla y sí integrarla. ¿Por qué no se puede ignorar? Porque la influencia, más que una influencia, más que una moda, es una realidad. No podemos prohibirlo, porque los diferentes aplicativos ya incorporaron los diferentes instrumentos de la inteligencia artificial. Más bien, ciertas universidades del país han comenzado a supervisarla a través de la elaboración y construcción de un conjunto de lineamientos que tienen que ver con sensibilización docente, a fin de que todos los docentes se capaciten y promuevan su uso de manera ética y responsable. Finalmente, hemos tratado de integrar esta revolución tecnológica a fin de que testimoniemos de que contribuye eficazmente a gestionar académica y administrativamente. Al margen de esto, permítame prácticamente vertir una opinión muy personal. Inteligencia es un concepto eminentemente polisémico. El día de ayer hablábamos de inteligencia emocional, inteligencia compleja, inteligencia de las inteligencias múltiples, inteligencia territorial, y hoy en día se habla de inteligencia artificial. Sea una o sea la otra, estos conceptos polisémicos deben estar ceñidos a los principios, fines y funciones de la universidad. La universidad es la institución civil más importante de la sociedad civil en el siglo XXI, y inteligencia no hace otra cosa que reivindicar el conocimiento como la expresión y la producción social más trascendente del hombre. También apostamos desde el Perú de que en este siglo XXI, en mérito a los aportes y facilidades que da la inteligencia artificial, debemos construir un nuevo tipo de poder que haga justicia social, que haya respeto por la unidad y que la educación llegue a todos, como es el poder del conocimiento. Quienes formamos parte de esta participación generosa, por ejemplo, somos los profesionales del conocimiento. De ahí que inteligencia artificial y universidad, doctor, sean dos conceptos que nos permiten reivindicar el conocimiento como producción social y universidad como la institución que debe contribuir a desarrollar nuevas competencias territoriales para generar calidad de vida en los territorios de su ámbito de acción. Muy amable. Ahora a tratar de obtener la opinión de Emilio Oñate, vicerrector académico de la Universidad Central de Chile. Emilio, ¿cuál es la opinión sobre el particular? Sí, bueno, muchas gracias, profesor Puyol, a los anfitriones, a los organizadores, a la Universidad Internacional de La Rioja, ¿no? por esta invitación, y a todos quienes nos acompañan tanto conectados como presencialmente en el auditorio. Bueno, yo creo que la pregunta y el contexto que se le da a la pregunta es sugerente y da cuenta de una realidad que yo creo que vivimos los países latinoamericanos, ¿no? Y es un fenómeno, me atrevería a decir, mundial. La inteligencia artificial ha generado un cambio en los procesos de enseñanza-aprendizaje, y en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, indudablemente los estudiantes probablemente están en una posición de avanzada respecto de los profesores. Nuestros países, Chile, tiene una política nacional de inteligencia artificial desde el año 2021, y el Ministerio de Educación chileno recientemente ha sacado un marco de recomendaciones a nivel de procesos educativos para la introducción de la inteligencia artificial en los procesos docentes. Pero más allá de esa regulación o de esa normativa, lo cierto es que las universidades y los cuerpos académicos estamos en un proceso de aprendizaje respecto de la incorporación de la inteligencia artificial en los procesos formativos y en la capacitación
a nuestras y nuestros profesores. Nosotros en la Universidad Central de Chile hace pocas semanas atrás realizamos un estudio diagnóstico con nuestros estudiantes de posgrado, ¿no? Respecto de cuánto utilizan la inteligencia artificial para sus trabajos de fin de programa, sus trabajos de grado. Esta encuesta, este estudio que hicimos, arrojó que cerca de un 60% de nuestros estudiantes utilizan la inteligencia artificial, estudiantes de posgrado, para el desarrollo, para la culminación de sus estudios de programas de magíster o postítulo, y que también lo hacen en sus entornos laborales. Bueno, el punto es, frente a esta realidad, ¿qué hacen nuestros profesores? ¿Qué hacen nuestras profesoras? Y Manuel Herrera en la introducción, en la parte preliminar, ¿no? Lo decía muy bien. Bueno, tenemos que capacitar, tenemos que dotar de competencias a nuestros académicos, no para que prohíban el uso de la inteligencia artificial en el proceso formativo, sino que para que se adapten a la misma, ¿no? Y para que esta inteligencia artificial o el uso de las tecnologías imperantes, ¿no? Bueno, se realice bajo parámetros que cumplan estándares que fomenten el pensamiento crítico, que cumplan con estándares éticos, ¿no? Que en el fondo contribuyan al proceso formativo. Y yo creo que este es un camino que está en una etapa inicial en las universidades latinoamericanas, pero que sin duda se va a desarrollar y se va a desplegar por la fuerza de los hechos, ¿no? Porque esta es una revolución, la inteligencia artificial degenerativa, no del futuro, del presente, ¿no? Y por lo tanto, las universidades que estamos formando profesionales para el presente y para el futuro, vamos a tener que hacernos cargo de aquello. Obtener la última opinión sobre este particular, el rector Álvaro Mobrú. Por favor, rector. Buenas tardes, un saludo grande a todas, a todos. En particular quisiera agradecer la invitación a UNIR, mi saludo a todas las autoridades y mi agradecimiento muy especial al doctor Manuel Herrera por esta invitación, por dejarme participar de esto que realmente es apasionante. Mi saludo a todos quienes se integran en esta mesa. Y comparto con el doctor Manuel Herrera el entusiasmo por algo que yo también visualizo como una gran oportunidad de futuro. No tenemos cifras en Uruguay respecto de esa encuesta realizada en Estados Unidos. En realidad, encuesta que para mi gusto sobresimplifica la situación, y ahora voy a explicar un poquito más. Sí puedo decir que en mi percepción aquí en Uruguay, esta popularización de la inteligencia artificial, porque es eso de lo que estamos hablando, inteligencia artificial se viene investigando y trabajando hace décadas. Estamos hablando sobre la popularización del acceso y de las aplicaciones de la inteligencia artificial. Yo creo que ha calado hondo en toda la población y yo no diría que hay franjas etarias que hayan permanecido indiferentes a este fenómeno, sino que en realidad para prácticamente cualquier persona que uno pregunte ha hecho algún ensayo respecto de lo que es el uso de inteligencia artificial. Lo que pasa es que cuando uno habla de inteligencia artificial y de la popularización y habla de las aplicaciones, y hay muchos grados de eso. Tenemos el grado del que simplemente toma alguna app y hace una pregunta concreta, a veces por distracción, a veces por ver qué responde, verificando si es seguro, si no es seguro. Muchas veces lo es, a veces no lo es, por cuestiones de copyright. Cuando uno pregunta, por ejemplo, por artículos científicos, no va a tener la mejor respuesta porque no la puede tener, no la va a dar. Me refiero a citas concretas, referencias bibliográficas. Pero en ese grado uno puede llegar, por ejemplo, incluso a que los estudiantes o los profesores puedan incluso tener su propio script en Python y tratar de sacar alguna conclusión bastante más profunda al respecto. Entonces, el uso de la inteligencia artificial tiene un degradé bastante importante en cuanto a los alcances y a lo que uno piense hacer. Y en ese marco, los docentes son quienes primero deben convencerse de la oportunidad que genera la utilización de inteligencia artificial para mejorar, actualizar cursos que vienen impartiendo hace muchos años, que la gente de nuestra edad hemos vivido, como bien se dijo anteriormente, cambios tecnológicos, pero este es un cambio grande si uno lo va a aplicar al curso que viene dando hace mucho tiempo.
es demasiado grande. Y en ese marco lo primero que hay que tener es el incentivo del adulto, del docente, la motivación para tratar de mejorar y sobre todo entender que cambia un paradigma y el paradigma es básicamente enseñarle al estudiante a hacer las preguntas que tiene que hacer. Y ahí está todo yo creo que la cosa más grande de esto es enseñarle a sacar la mejor información posible de la inteligencia artificial para llegar más lejos, para ir más rápido, para usar, yo uso mucho esta frase acá, a ese amigo inteligente que está para ayudarnos. Y entonces uno puede quemar etapas en el aprendizaje de forma muy importante. Y en ese marco, bueno, los docentes nos tenemos que salir de nuestra zona de confort, tratar de aprender a utilizar esta herramienta de la mejor manera, tratar de estimular a nuestros estudiantes en eso, quitar el estigma del tema ético y lo que sería el plagio y demás. Eso es otro problema, es un problema ético que va más allá, que es independiente de la inteligencia artificial, depende de las personas ese problema. Y utilizarla para bien, y creo que nos va a permitir llegar mucho, mucho más lejos a todos. Es una oportunidad muy grande para nuestros países poder aplicar eso en la enseñanza universitaria. Gracias. Gracias. Voy a tratar de formular dos preguntas, una relacionada con los profesores y otras relacionadas con los estudiantes, ¿no? Y ambas preguntas surgen de algunas encuestas que han aparecido recientemente en nuestro país, particularmente una fundación, la Fundación CIT, que se dedica a analizar la situación universitaria, particularmente en España, ha lanzado una encuesta a universidades y a estudiantes, a 20 universidades españolas y a 800 estudiantes españoles de esas universidades. Y saca unas conclusiones de las respuestas ofrecidas por las universidades y ofrecidas por los estudiantes. En relación a los profesores, la encuesta parece concluir que las dos mayores dificultades para la incorporación de la inteligencia artificial en el mundo universitario son las dificultades económicas, son procesos caros y, en segundo lugar, la falta de capacitación de los propios profesores, algo que salió en la pregunta anterior de alguna forma. Y en relación con los estudiantes, y estas son las dos cuestiones que yo les quiero plantear, se dice que la inteligencia artificial quizás podría producir desigualdades entre los alumnos, problemas de discriminación y dificultar la inclusión. Y por otra parte, se dice, o manifiestan algunas universidades a través de sus profesores, que un uso abusivo de la inteligencia artificial puede producir efectos muy negativos en el estudiantado porque limita su esfuerzo, fomenta un aprendizaje sesgado y reduce la creatividad. Algunos docentes señalan que muchos estudiantes preparan el temario a través de la inteligencia artificial en vez de utilizar la bibliografía que los propios profesores les suministran. Bueno, ¿qué piensan ustedes sobre estas dos cuestiones? Las dificultades para la implantación de la inteligencia artificial, económicas, pocas relaciones con las empresas tecnológicas, falta de formación del profesorado y en relación con los alumnos. ¿Puede ser un elemento de discriminación? ¿Puede reducir el esfuerzo de los estudiantes y su creatividad? Bueno, en cuanto a lo primero, está claro que necesitamos capacitación. En el aspecto que puedo ver en Ecuador, hemos empezado ya, podemos ver incluso formación, ¿no? Hay oferta de formación en inteligencia artificial.
además de temas como la capacitación constante que mencioné hace rato. Que está claro que debemos priorizar eso en nuestro presupuesto. Sí, incluso los modelos de evaluación con los que se va a evaluar la Universidad Ecuatoriana, tanto institucional como las carreras, nos exige en los parámetros de evaluación integral. Creo que muchas universidades, como la nuestra, está haciendo evaluación de nuestros modelos educativos. Estamos evaluando nuestros mallas curriculares para integrar de buena manera cosas que ya se han mencionado aquí, habilidades blandas, inteligencia artificial, porque son parte del proceso y tenemos que irnos adaptando a ello. Así que habrá que hacer y estamos trabajando en nuestra universidad para hacer convenios con empresas. UNIR mismo les mencionaba que nos facilitó hace algo más de un año mucha capacitación en función a inteligencia artificial. Pero el segundo, el de los estudiantes, es algo que se ha ido hacia el dilema ético. Si deben, no deben usarlo, si copian, no copian. Pues también mencionaron aquí ya al inicio estas dos teorías, ¿no es cierto? Los pesimistas tecnológicos, ¿sí? Quienes ven que todo va a ir mal con más tecnología, o los optimistas tecnológicos. Pues yo creo que la evidencia nos muestra que la tecnología no es neutra, depende de cómo la usemos. Y las universidades tenemos que incorporar en nuestras políticas, en nuestros modelos educativos, la forma correcta para que los estudiantes tengan claro. En nuestros códigos de ética seguramente no mencionábamos hace un par de años la inteligencia artificial, pues ahora ya está integrado o estamos en proceso de integración. Entonces, esto del dilema ético que también se mencionó tiene mucho que ver con los valores del propio estudiantado, los principios institucionales, y va mucho más allá que el hecho del uso. Si todos esos principios y valores están claros, si tenemos códigos de ética claros, si tenemos procedimientos claros y límites en las universidades, todo ello en nuestro proceso de enseñanza, se puede corregir esos posibles sesgos. Por último, en cuanto a la igualdad o desigualdad, es exactamente igual que en lo anterior. Todo va a depender de la gestión universitaria. Entonces, la inteligencia artificial puede hacer daño si no la gestionamos de forma correcta. Si las universidades vamos gestionando y vamos al ritmo que debe ir, que tal vez ahora lo vemos, especialmente quienes no somos nativos digitales, que ya está yendo a ritmos mucho más rápidos de lo que estábamos acostumbrados, pues tenemos que adaptarnos, trabajar más rápido y poner las reglas claras sobre los principios institucionales para que no se produzcan desigualdades, sino que bien gestionadas estas herramientas nos pueden ayudar a corregir desigualdades, viendo qué grupo está desfavorecido, viendo sobre quién hace falta cuidado especial en el apoyo académico, en asignación de becas y otro tipo de ámbitos académicos. Muchas gracias, César Augusto. Con mucho gusto. En primer lugar, esta tarea nos permite hacer un examen crítico, autocrítico, al cumplimiento de nuestras atribuciones como vicerrector académico. Los vicerrectores académicos tienen como una atribución prioritaria capacitación, perfeccionamiento y actualización permanente de sus docentes. Los docentes tienen que estar al desarrollo de la tecnología, al desarrollo de la creatividad. Significa que deben estar atentos a todos los procesos innovativos. Para el caso de nuestra universidad, esta capacitación que nosotros venimos brindando a manera de reto es una capacitación en competencias digitales y en competencias éticas. De ahí que 27 universidades del país, reunidos en la Red Peruana de Universidades, hacemos una evaluación permanente
del modo como los docentes se vienen capacitando en las universidades públicas del país. A fin de que esa capacitación, ese perfeccionamiento y esa actualización sea eficiente, buscamos que los docentes tengan una fuerte identidad con su vocación, una fuerte identidad con su institución. En segundo lugar, que de manera responsable planifiquen el aprendizaje de los estudiantes. Y en tercer lugar, que realmente se lleven a cabo metodologías y estrategias de enseñanza a fin de potencializar la enseñanza y potencializar el aprendizaje de sus estudiantes. Pero algo más importante, la misma ubicación de esta universidad hace que este territorio sea un territorio receptor de la diversidad y cultor de las diferentes identidades culturales del país. Eso hace que los estudiantes también tengan una capacitación permanente en comunicación e interacción a fin de que haya una convivencia comunitaria al interior de esta universidad. Somos creyentes que la inteligencia y sus herramientas deben contribuir con un aprendizaje personalizado de los estudiantes, siempre y cuando los docentes orienten este proceso de aprendizaje. Respecto a la formación estudiantil, los estudiantes prácticamente en mérito al siglo XXI se está apostando por un aprendizaje autónomo. Esta autonomía es propio del desarrollo de la tecnología misma, donde los docentes naturalmente tienen que recrear sus funciones pedagógicas y de docentes pasan a ser tutores virtuales, naturalmente con nuevas atribuciones. Pero fundamentalmente, los instrumentos de la inteligencia artificial para el caso de un país que posiblemente tenga las mismas características societales que los países conosureños o los países andinos, la sociedad viene sufriendo un proceso de desformalización que están alumbrando comportamientos metonímicos, comportamientos anómalos. Esos comportamientos anómalos, que son comportamientos transgresores, donde la norma ha perdido fuerza moral, es que nosotros queremos, a través de la utilización de la inteligencia artificial, recrear 3 elementos fundamentales en la formación profesional de los estudiantes. 1, desarrollar su pensamiento crítico y tonificar su espíritu creativo. 2, desarrollar habilidades colaborativas. Y 3, que sean verdaderos cultores de una comunicación eficaz. Respecto al futuro inmediato de la utilización de estos instrumentos digitales, evitar en todo momento desigualdades tecnológicas, de manera tal que mi centro de estudios desarrolla una educación inclusiva, personalizada y ética, a fin de que no emerjan desigualdades de carácter tecnológico. Pero algo más importante para concluir, ¿cómo problematizar la inteligencia artificial en la educación? Es una interrogante que nos debe convocar a todos los participantes. ¿Cómo problematizamos la inteligencia artificial? Me parece solamente adoptando una postura crítica y responsable respecto a su uso y jamás reemplazar la dimensión humana en la enseñanza. El docente tiene que estar interactuando con los docentes a fin de contribuir a la humanización de la razón del hombre. Esa es la experiencia y ese es mi testimonio como vicerrector académico de esta universidad. Muchas gracias. Rector, ahora le doy la palabra al vicerrector Oñate para que nos dé su opinión. Sí, a ver, primero yo quisiera decir lo siguiente. Yo creo que todos quienes pertenecemos al mundo de las universidades sabemos que la inversión en tecnología, la adaptación a las exigencias o demandas que requiere el desarrollo de la inteligencia artificial
es algo que supone inversión, supone costos. En el contexto universitario chileno, las universidades están afectadas a fuertes procesos de regulación que tienen que ver con estándares de calidad y de regulación de sus aranceles. Y por lo tanto, las universidades tenemos no solo que preocuparnos del proceso de enseñanza-aprendizaje, que es la razón de ser de una universidad, así como la generación de conocimiento, sino que tenemos que desarrollar una adecuada gestión. Y por lo tanto, las universidades en Chile estamos sobrereguladas con una alta competencia. Chile es un país que tiene menos de 20 millones de habitantes y hay 53 universidades en Chile. Y por lo tanto, las universidades, no a través de una definición estatal o pública, sino que a través de sus propios proyectos educativos institucionales, están desarrollando planes de formación en inteligencia artificial para sus académicos. Nosotros en la Universidad Central de Chile tenemos un plan de formación, innovación e investigación en docencia que apunta precisamente a entregar competencias digitales a nuestras y nuestros académicos, ¿no? Y ese es un desafío que entendemos es parte también de nuestra responsabilidad social como universidad, ¿no? Pero desde luego esto complejiza y pone dificultades a las universidades, y yo estoy seguro que esto pasa en también las universidades latinoamericanas, no solo chilenas. Lo segundo que quiero decir a propósito de las preguntas que nos hacía el doctor Puyol es que, por supuesto que estos procesos de formación, de generación de competencias digitales en el profesorado, no son sencillos, no son evolutivos, requieren cambios culturales, ¿no? La academia, una institución por esencia tradicional, ¿no? Evidentemente genera resistencias a estos cambios. Entonces, la generación de incentivos, como la generación o capacitación en competencias digitales tributa a los procesos de jerarquización, tributa, por ejemplo, al desarrollo de la investigación para nuestras y nuestros académicos, es una forma de permear y de incentivar este cambio, no solo de creencias que tienen las y los profesores, sino que en las prácticas docentes. Al fin de cuentas, eso es fundamental para incidir positivamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y, por supuesto, en el caso de nuestras y nuestros estudiantes, nosotros entendemos que el uso de estas tecnologías, de esta inteligencia artificial, tiene que estar enmarcado en el desarrollo del pensamiento crítico y en el comportamiento ético, ¿no? Yo creo que no es que nosotros prohibamos que los estudiantes utilicen estas herramientas, sino que es cómo ponemos el foco en las metodologías educativas de nuestros profesores para que, utilizando la inteligencia artificial, el proceso de enseñanza-aprendizaje y el aprendizaje, a final de cuentas, sea de calidad. Creo que todos nosotros entendemos que el foco de nuestra función está en las y los estudiantes, ¿no? Y desde esa perspectiva, entonces, el establecer límites, pero desplegar el desarrollo de la inteligencia artificial bajo esos límites o estándares, me parece que es la forma adecuada, teniendo en cuenta también, ¿no?, que especialmente en Latinoamérica, y esto hay informes que dan cuenta de aquello de la UNESCO, del Foro Económico Mundial, de la OCDE, ¿no? Hay distintos estudios que dan cuenta que esto debe ir acompañado de políticas públicas. El acceso a conectividad, por ejemplo, limita en muchos de nuestros países el desarrollo de la inteligencia artificial, y de alguna forma las universidades tenemos que hacernos cargo de los estudiantes que recibimos y desde esa perspectiva entregar los insumos para el despliegue y el desarrollo de la inteligencia artificial en su proceso formativo, aun cuando no necesariamente las políticas públicas o las autoridades de cada uno de nuestros países pongan el foco en aquello. Por último, me gustaría escuchar la opinión del rector Maubrú. Muchas gracias. Imaginemos una clase que se puede dar mañana 3 de julio del 25. En un aula, un docente entra con un objetivo y sabe que para llegar a ese objetivo hay que plantearse determinados objetivos intermedios. Ingresa, les plantea cómo llegar a esos objetivos intermedios.
Y los estudiantes, que cada uno tiene una computadora, o de a dos, o de a tres, o trabajan en grupos, no hay problema, empiezan a interactuar con el docente sobre cómo preguntar para llegar a ese objetivo. Y se pueden obtener varias respuestas según la pregunta que se ponga. Y una vez que se alcanza ese primero, en grupo, todo el grupo, queda de acuerdo a cómo seguir adelante, con otro objetivo, y con otro, y con otro. Y cuando termina la clase, se llegó al objetivo final con un camino que lo trazaron entre todos. Vamos de vuelta, haciendo las mejores preguntas posibles a la inteligencia artificial. Eso se puede aplicar casi que a cualquier cosa. No imagino una forma de enseñar más creativa que esa. Yo creo que fomenta totalmente la creatividad de los jóvenes. Les ayuda a hacer el camino de una forma inteligente, de una forma inédita. Ellos saben que llegaron a ese final por el trabajo que hicieron entre todos, porque además, entre otras cosas, ahí se socializa, se habla de liderazgo, se habla de trabajo en grupo, habilidades blandas, todo. Decir que la inteligencia artificial no fomenta la creatividad o que excluye las habilidades blandas de las personas es no buscar la forma adecuada. Yo decía hoy, los docentes motivados, los docentes incentivados, pueden buscar mecanismos de ese tipo. Y yo creo que es lo que debemos incentivar de aquí en más, ese ida y vuelta, ese ping-pong en donde los estudiantes crecen junto con el docente, porque para el docente también es una experiencia tremendamente rica. Yo vuelvo a decir, soy muy optimista de lo que se viene. Estamos hablando en este caso de simplemente computadores comunes y corrientes. Si fuéramos a hacer alguna cosa un poco más compleja, por ejemplo, a correr algún Python o algo, y bueno, podemos usar hasta las de gamers, que funcionan bastante bien para estas cosas. Entonces, yo creo que el acceso y la oportunidad está para todos. Y voy a decir algo más. Un mecanismo de enseñanza-aprendizaje de este tipo le puede dar la oportunidad a estudiantes a desarrollarse en destrezas que no sabían que tenían, porque nunca se les permitía desarrollar. Y de repente alguno que venía en rezago con otras características de enseñanza-aprendizaje, en este encuentra su oportunidad para destacar. Gracias. Bueno, yo tenía muchas cuestiones más, pero evidentemente el tiempo nos come en la sesión. Por ejemplo, me van a permitir que plantee mi propia reflexión en voz alta, pero no como pregunta a nuestros panelistas, ¿no? Una cuestión se refiere a la ética, ¿no? Y todos estamos convencidos de que el uso de esa herramienta debe ser realizado con criterios éticos, ¿no? Pero ¿quién le enseña al profesor o quién le enseña al alumno el uso ético de la inteligencia artificial? Hay algunas universidades que han introducido materias en sus currícula, no solo de inteligencia artificial, sino de ética de la inteligencia artificial, ¿no? Por lo tanto, esta es una cuestión que dejo ahí en el aire y que, bueno, cada uno se puede responder, ¿no? Y leí una cosa que me llamó mucho la atención y que tiene de alguna forma una relación con esta temática, ¿no? Decía, bueno, llegaremos a ver que un alumno prepare un trabajo de curso o de licenciatura a través de la inteligencia artificial y que el profesor lo corrija también a través de la inteligencia artificial. Ahí dejo la pregunta. Me dicen que tenemos tiempo para una pregunta, pero yo, haciendo un uso abusivo de mi condición de presidente, les voy a permitir dos. Así que quienes quieran intervenir, las dos personas, discúlpennos, no podemos dar más palabras, que levanten la mano. Desde aquí se ve muy mal por los focos. ¿Tú lo ves mejor? Yo lo veo mejor. Micrófono, por favor. Muchas gracias. Doctor Puyol, si le parece, hacemos una de los 9.500 personas que están conectadas y otra del auditorio. Perfecto. Muy bien. Vamos primero con la pregunta que nos envían. Freddy Donis dice, hoy la inteligencia artificial ya hace tareas que hace 10 años atribuíamos exclusivamente al pensamiento universitario.
y pregunta lo siguiente: ¿no es urgente revisar el currículo para que no sigamos preparando estudiantes para un mundo que ya cambió? ¿Quién de nuestros panelistas quiere contestar? Si me permiten, creo que la pregunta, doctor Puyol, tiene un profundo significado. Nosotros en las universidades tenemos que adaptar nuestros planes de estudio, nuestros currículum, que a veces están sobrecargados de contenidos, de materias, ¿no? Y hoy día los procesos de enseñanza-aprendizaje están cada vez más aterrizados por lo que se denomina una formación básica para la vida académica o un eje interdisciplinar, donde hay cuestiones que tienen que ver con el desarrollo del pensamiento crítico, con las competencias digitales, y en ese contexto, evidentemente que incorporar estos elementos en los planes de estudio de las distintas carreras de nuestras universidades resulta fundamental, ¿no? ¿Qué sentido tiene acumular contenido que muchas veces en el ejercicio profesional nuestros egresados, nuestras egresadas no utilizan? Más bien lo que se requiere es la generación de competencias, como decían hace un rato atrás el profesor Monbú, por ejemplo, para generar creatividad, para generar desarrollo de resolución de problemas, ¿no? Hay estudios, distintos estudios, recuerdo uno relativamente reciente del Banco Mundial, que daba cuenta de, a propósito de la inteligencia artificial, cómo van a disminuir los empleos, la sistematización de ciertos y determinados empleos que hoy día son manuales, que van a ser sustituidos por el desarrollo de la tecnología, de la inteligencia artificial. Bueno, ¿cómo vamos preparando a nuestros estudiantes en ese proceso, en esa actividad profesional que van a tener que desarrollar de aquí en más? Bueno, de eso deben dar cuenta nuestros planes de estudios, nuestros currículum, y por eso es que me atrevería a decir que prácticamente todas las universidades estamos incorporando estos elementos en los planes de estudio y en los proyectos educativos institucionales que tenemos a nuestro cargo. Quizás, Jorge, una pregunta más del público. Y por favor, el micrófono en la parte izquierda del auditorio, o derecha, si lo vemos desde la otra perspectiva. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. Tengo una pregunta. A ver, el avance de la industria 3.0, ahora la 4.0, motivó también para que el sector educativo utilice hoy a gran escala la inteligencia artificial. ¿Quién quiere contestar? Le damos la palabra a nuestro vicerrector presente en la sala y con esto terminamos. Claro, por supuesto. Estamos viviendo en continua evolución y, como les decía hace rato, el ritmo es mucho más breve en cada momento. Nos mencionaron ya, la invención de la máquina de vapor movilizó todo lo que tiene que ver con el tipo de empleos que habían en ese entonces y con el tipo de empleos que se produjeron. Está pasando exactamente igual. Van a haber muchas tareas que ya no sean necesarias la calificación de un personal para ese tipo de tareas, pero por otro lado se generan nuevas oportunidades y se generan nuevas competencias que deben ser consideradas en esos currículos que tienen que ser evolutivos y adaptarse a las necesidades sociales de cada momento. Hay dos formas de ver la inteligencia artificial, como algo que nos perjudica o como algo que nos ayuda. La mejor forma para que los estudiantes no caigan en esto es que nuestros profesores estén tan bien capacitados y conozcan tanto que le saquen provecho a la inteligencia artificial en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Porque la pregunta es simplemente parte de la evolución que vivimos. Pues muy bien, muchísimas gracias a nuestros 4 panelistas. Ha sido un placer escucharles a todos. Muchísimas gracias a los que nos han seguido a través de sus pantallas de ordenador. Muchísimas gracias a los presentes. Somos conscientes de que esta hora que hemos dedicado a esta temática se ha quedado completamente corta y que son muchas las cuestiones que se han quedado en el tintero. Pero yo creo que el tema dará de sí en el futuro y probablemente organizaremos más sesiones sobre esta cuestión
tan fundamental como apasionante. Muchísimas gracias. Agradecemos, por favor, doctor Puyol, ¿nos puedan ayudar con la foto de familia? Así es.